Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Carvajal y les presento una nueva clase. Esta clase será acerca de los números decimales. El objetivo de la clase va a ser conocer los números decimales y sus tipos mediante la observación de materiales didácticos y un organizador para comprenderlos de mejor manera. A continuación les dejo con la clase. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Les presento una nueva clase, pero antes les quiero mostrar un dibujo que hicimos. Suscríbete para seguir viendo videos de matemática. Números decimales. Los números decimales nos ayudan para representar una parte que es más pequeña que la unidad. Estos constituyen un número que tiene una parte entera que es en la izquierda y otra parte decimal que es hacia la derecha de la coma que es la que separa. Para esto he preparado un pequeño material para que lo entiendan de mejor manera. Como podemos observar, aquí tenemos 1, 2 y 3 unidades, como se puede observar tranquilamente. Entonces lo vamos a pegar. Esta va a ser nuestra parte entera. Entonces vamos a poner, tenemos 3 enteros. Aquí, justo aquí vamos a poner una coma. Listo, esta es la coma que separa los enteros de los decimales. Entonces vamos a ver el primer decimal. Como lo pueden ver aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes decimal. Pero miren, esto vamos a sacar de una parte del entero. Es decir, que de un entero vamos a hacerle lo más pequeño para representar algo menos que la unidad. Entonces vamos a pegarlo. Esta parte de aquí se va a llamar décima. Se va a llamar décima. Entonces como vemos tenemos 3, 6. Vamos a poner 6. Listo. Tenemos también una parte más pequeña, como vemos aquí, separada en dos partes, como se puede observar. Entonces esto lo vamos a pegar en esta parte. Esto se va a llamar centésima. Y como vemos tenemos 2. 2 centésimas. También vamos a tener otra parte más pequeña. Más pequeña porque como vimos en la primera parte, esto se va a separar de una parte de la unidad que tenemos antes. Es decir, que la centésima sale de la décima y la décima del entero. Y en este caso vamos a pegar, que son dos partes, vamos a pegar la milésima. La milésima. De igual manera son dos partes. Listo. Entonces por último en este caso, solo en este caso, vamos a ver una última un pequeño trozo del número que estamos representando. Como vemos tiene 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Lo vamos a pegar, pero no antes sin demostrarles que también parte de la milésima. Es decir, que esta se va a llamar la 10 milésima. La 10 milésima. Listo. Entonces tenemos 7. Entonces hemos representado las 3 unidades y otra pequeña parte. Es decir, algo menos que la unidad. Es decir, que vamos a tener 3 y un poco más. Vamos a casi llegar al 4. No vamos a estar totalmente en el 4. Entonces, esta es la primera parte para que me entiendan. Como lo vimos anteriormente, tiene el número decimal una parte entera, que en este caso, en la anterior representación que hicimos, va a ser el 3. Una separación de la parte entera a la parte decimal va a ser nuestra coma. Una parte decimal, esta se va a llamar decimales, que es el 6. Una parte centesimal, que va a ser el 2. Una parte milesimal, que va a ser el 2 también. Y una parte 10 milesimal, que va a ser el 7. Gracias a lo anterior hecho, hemos visto que conseguimos el 3,6227. Entonces vamos a tener 4 tipos de números decimales, que los veremos a continuación. Entonces vamos a tener 4 tipos de números decimales. Como número decimal, como el primer tipo, vamos a ver al número decimal exacto. Exacto. Listo. ¿Por qué de exacto? Porque va a ser un número decimal. Va a ser un número decimal que va a tener un fin. Va a tener un principio y un fin.
como por ejemplo 0,5. Como vemos, este es el principio y este del final. Vamos a tener otro número que sería 0,225. Entonces este es del principio y este es del final. De esta manera nos vamos a dar cuenta que es un número decimal exacto. Entonces, como segundo tipo de número decimal, vamos a tener al periódico puro. ¿Por qué le llamaremos periódico puro? Porque va a tener la parte entera que como todo decimal tiene, pero en la parte decimal, es decir, que aquí en el exacto tenía final, pero en el periódico no va a tener final. Además de eso, vamos a tener un número en la parte decimal que se va a repetir por siempre, es decir, nunca va a terminar de repetirse. Como por ejemplo, 1,333. Esto se va a repetir por siempre, va a seguir repitiéndose toda la vida. Entonces así lo reconoceremos a un periódico puro, 1,33. Otra forma de denotar el periódico puro es de la siguiente manera. Con este mismo ejemplo tenemos 1,333 punto hasta que te canses de escribirlo. Y esto va a ser también igual a 1,3 con una rayita encima. Esta rayita nos va a denotar que un número es periódico. Como por ejemplo vamos a tener otro número, otro ejemplo. Entonces vamos a tener 2,50. Periódico. Esto nos quiere decir que el 50 se va a repetir, es decir, 2,50, 50, 50, 50, 50. Siempre se va a repetir ese número. El tercer tipo va a ser periódico mixto. Periódico mixto. Como anteriormente vimos del periódico puro, nos podemos hacer una idea. Es decir, que este número decimal va a tener una parte periódica. ¿Pero por qué le decimos parte periódica? ¿Por qué le decimos periódico mixto, que digo? Porque vamos a tener una parte, en la parte decimal vamos a tener una parte periódica y una parte no periódica. Esto se va a representar de la siguiente manera. 1,12 3, 3, 3 hasta el final de los tiempos. Entonces vamos a tener esto. Como vemos, tenemos una parte no periódica y una parte periódica. Por eso se les llama números periódicos mixtos. Entonces vamos a representarlo de otra manera. Como aquí vimos, también podemos representarlo con esta liñita, pero de la siguiente manera. En este caso vamos a tener 2,33 4. Y el 4 es del periódico, es del número periódico. El 33 va a ser la parte no periódica. Lo que nos quiere decir que este número va a tener 2,33 4, 4, 4, 4, 4, 4 y se va a seguir repitiendo. Como último tipo vamos a tener a los no periódicos y no exactos. Estos entran en los números irracionales, pero los vamos a ver solo de pasadita. Solo para que sepan que hay 4 tipos de números decimales. Para ello vamos a tener un número muy reconocido, que ustedes lo habrán de seguro oído. Vamos a tener pi. En pi vamos a tener que vale 3,14, 15 y se va a seguir poniendo números. ¿Por qué es no periódico y no exacto? Porque, como ven, los exactos tienen un inicio y un final. En este caso va a tener un inicio, pero no va a tener un final. Esto va a tener diferentes números hasta el fin. Pero también, ¿por qué no es periódico? Si el periódico también se repite hasta el fin, hasta que te canses. Porque esto no va a tener ningún número que se repita
todo ese número, es decir, no va a ver que el 3,14 se va a repetir 14, 14, 14, sino que vamos a tener diferentes números. Vamos a tener 3,14, 15, 92 y vamos a seguir teniendo diferentes números. Por eso es no periódico y no mixto. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este video y no te olvides de darle like y suscribirte para poder conocernos un poco más y poderte enseñar un poco más sobre matemáticas. Adiós, que te vaya bien el resto de la semana.